Bueno, en esta charla básicamente quiero abarcar algunas buenas prácticas de .NET y el tema de CQRs y Event Sourcing que ha venido siendo bastante utilizado con estas nuevas arquitecturas de Clean Architecture o Domain Driven Design y microservicios, etcétera. Como parte de la agenda, unas buenas prácticas como Entity Framework, el patrón de repositorio, el tema de caching, la estructura de los proyectos, más que todo cómo dividir los proyectos, Class Settings Container, User Management Integration y ya la parte de CQRs y Event Sourcing como tal. En todas estas hacia acá voy a ir un poco mencionándolas brevemente y un poco rápido, digamos. Y una vez que lleguemos a CQRs, Mediator y Event Sourcing, vamos a profundizar un poco más. Entonces, básicamente, por el lado de Entity Framework, ya sabemos que es un ORM que básicamente nos permite mapear nuestras propiedades de los modelos contra las propiedades de bases de datos o los campos en nuestras tablas de base de datos. Algunas facilidades o tools que nos provee Entity Framework es el uso de migraciones, expresiones lambda, assign tasks, también nos permite usar Row SQL y de procedimientos almacenados. De este lado por acá, tal vez son prácticas que nos provee también Entity Framework que tal vez no son tan conocidas o utilizadas, a excepción tal vez de Fluent API, que ya se ha venido utilizando un poco más. Fluent API, Memory Provider, los Fake Generators y el Seeding. Entonces, por ejemplo, por el lado de Fluent API, lo que nos permite es como mapear nuestras propiedades contra las tablas, contra las columnas, perdón, de bases de datos y especificar reglas para las columnas, ya sea que una columna va a ser unique, que tiene un valor por default, o incluso sobreescribir el nombre de la tabla, el nombre del esquema, y todo esto por funciones lambda un poco más flexibles, por así decirlo. La creación de llaves compuestas también. Todo este tema que antes se utilizaba mucho con data annotations, que el key, que el foreign key, todo el tema de relaciones, Fluent API nos provee poder realizarlo todo con ese tipo de expresiones lambda. Queda un poco aislado del modelo, entonces es bastante configurable y flexible. Por el lado del Memory Provider, Entity Framework nos provee poder utilizar una base de datos en memoria y también una base de datos local, como para tal vez hacer pruebas un poco más livianas, menos robustas, por así decirlo, que no es necesario estar conectado a la base de datos real. Cuando usamos in-memory, por lo general se utiliza para hacer pruebas de comportamiento muy básico. Por ejemplo, crear un producto, ¿verdad? Sin relaciones y sin nada, sin foreign keys y sin nada de relaciones. Si queremos ya ejemplificar un comportamiento con productos y categorías, por ejemplo, lo recomendable es usar un SQLite, que al final viene siendo un poco más robusto que un in-memory, pero también más liviano que estar conectado a la base de datos principal. Entonces son dos approaches que se pueden utilizar para el tema de testing. No es recomendado usarlo para pruebas de estrés o sí, básicamente para pruebas de estrés, porque al estar conectados en memoria o una base de datos más pequeña, claramente va a ser más rápida. Entonces no estaríamos midiendo el tiempo real al estar conectados a una base de datos real, ¿verdad? Un ejemplo de in-memory, básicamente las configuraciones que Entity Framework tiene para su contexto, que esto es muy similar en todo, para toda tecnología que tenga que ver con Entity Framework. Pero nada más si pueden ver acá el ejemplo, se está haciendo un add de un producto simple. Y cuando es con SQLite podemos agregar un producto con la categoría relacionada. Entonces básicamente son esos dos approaches. Los fake generators es otra cosa que podemos utilizar con Entity Framework. Hay una librería llamada Bogus que nos permite básicamente crear data random para hacer las pruebas que necesitemos y con las reglas que necesite, que estén definidas correctamente para nuestros modelos, básicamente. Luego venimos con el patrón de repositorio. El patrón de repositorio con Entity Framework, aquí hago la salvedad porque también se puede realizar manualmente, ¿verdad? Completamente
from scratch, por así decirlo, desde cero. Pero ya Entity Framework nos provee por lo menos el DB Context, que actúa como la unidad de trabajo, que es donde tenemos todo el acceso a las funciones, ¿verdad? Al save, al update, al delete, etcétera. Y los DB sets actúan como un repositorio, que son nuestras colecciones de datos, básicamente. ¿A qué le podemos sacar provecho al patrón de repositorio cuando estamos utilizando Entity Framework? Básicamente a tener nuestra interfaz reutilizable en un solo lugar, ¿verdad? Esto al final queda súper genérico para las funciones más básicas que necesitamos, como un find all, find by ID, por una condición específica, y el create, el update y el delete, que son como los más básicos. La ventaja de esto es que si existe algún modelo que necesitemos un método que se salga de estas cosas, ¿verdad? Un tipo de consulta que se salga de estas cosas, podemos crear un custom repository de ese y que ese custom herede a este base, ¿verdad? Entonces, al final vamos a tener siempre todo centralizado en el repositorio base. Eso es un ejemplo sencillo de cómo queda un servicio, por así decirlo, construido y nada más se le envía a la entidad. Entonces esto queda súper reutilizable y se envía a la entidad que uno necesite utilizar. Luego, Caching or Store Management. Esto es básicamente que es recomendable tratar de ir a la base de datos principal solo si es realmente necesario. Si hay cosas que podemos tener en archivos, incluso en un Firebase, por ejemplo, de rápido acceso, como algún catálogo, qué sé yo, que no tenga que estar centralizado en la base de datos principal porque puede ser más lento extraerlo, es una buena práctica. O tener una simple base de datos un poco más pequeña para ese tipo de cosas. Incluso en memoria o en el browser, dependiendo de lo que estemos usando. Luego, por el lado de estructuras de proyecto, es recomendable, bueno, separar nuestro Web API claramente, nuestros servicios propios, separarlos de los third party, ¿verdad? Como para que no se nos enrede ahí qué es lo que estamos haciendo. Básicamente esa separación siento que es bastante recomendable. Eso es un ejemplo también, separar nuestro proyecto frontend, ya sea en Angular o React, de nuestros proyectos backend. Aquí quiero hacer una salvedad. Este es un proyecto aparte y este es otro que más adelante les voy a mostrar. Pero básicamente esta es una arquitectura más estándar que hemos venido utilizando casi siempre, donde está el Web API, los proyectos de pruebas, modelos, el repositorio, servicios. Y esta ya es otra más orientada a lo que vamos a ver con CQRS, que es orientada a Domain Driven Design, donde ya vienen los comandos y los queries y demás, pero eso lo vamos a ver más ejemplificado en demo. Luego, separar los proyectos de testing. Siento que es una buena práctica tener las pruebas unitarias separadas de las pruebas de integración. El Client Factory es un tema que me gusta recalcar. Si bien es cierto, cuando hacemos pruebas unitarias, usamos algún tipo de mocking, ¿verdad? Para simular nuestros objetos o tener objetos dummy. Siento que es una buena práctica. Y para el tema de probar los controllers en una prueba de integración, por ejemplo, yo recomiendo usar mocking de los objetos, pero no hacer mocking del controller. Vamos a ver si me explico mejor. No probar el controller como un servicio más, como una instancia a la clase, donde llamamos a los objetos y listo, sino crear un cliente de verdad real, porque el controller se compone más de eso, más de requests, de responses, de headers, de tokens, incluso authorization tokens, ¿verdad? Entonces, tratar de crear un cliente que de verdad nos permita hacer post y get a una URL real. Básicamente es como la recomendación para, tratar de acercarnos más a la realidad de que lo estuviera consumiendo una aplicación de frontend o otro servicio. Básicamente es eso. Luego, Fluent Assertion. Como vimos lo de Fluent API, Fluent básicamente viene como a facilitarnos un poco el código con expresiones lambda y demás. El Fluent Assertion básicamente es como una extensión de los asserts que conocemos comúnmente, con un lenguaje tal vez un poco más familiar, por así decirlo, ¿verdad?
como estos ejemplos de acá. Start with, end with, contain value, por acá otros. Should be null, should not be null, pero básicamente son asserts para poder comparar en nuestras pruebas. Helpers o utilities, que siento que es bueno tener. Por acá pueden haber exactamente muchos más, o en un proyecto muchos menos, dependiendo de las necesidades. Creo que es recomendable tener para PDF, cosas que sean para PDF, cosas que sean para HTML, JSON, texto como tal, formateadores, expresiones regulares, temas con URLs, la parte de encriptado y desencriptado y cosas que tengan que ver con seguridad de la aplicación. Tratar de tener como todo esto en sus respectivos folders, por así decirlo, para no enredar esas cosas, esos utilitarios. El tema de validaciones y excepciones también igual, tener nuestras utilidades y constantes para el manejo de esto. Aquí Fluent Validation viene a jugar un papel importante ahora. Los handlers y loggers, igual tener separados nuestros errores globales, nuestros errores de HTTP, tener nuestra parte de logs y bitácora. Aquí un ejemplo de Fluent Validation, básicamente son reglas que necesitan cumplir nuestros modelos. Esto se le aplica al modelo. También antes se utilizaban los annotations para ese tipo de cosas. Se siguen utilizando, pero también se puede usar Fluent Validation. Y la ventaja que nos da es que queda también un poco más flexible, aislado del modelo y más configurable para ciertas cosas, porque tal vez en algún lugar el modelo tiene un campo requerido, pero tal vez en otro no lo ocupamos así. Podemos configurar eso. Al final este tipo de objetos lo que devuelve es como, lo que retorna son validation results con los errores de las cosas que no cumplen estas reglas, ¿verdad? Entonces es una buena práctica el Fluent Validation para ese tipo de cosas. Class Settings Container, básicamente es, tomemos nuestros archivos o secciones de configuración del proyecto y mapeémoslos a una clase. Básicamente eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, en Netcore nos permite configurar una sección de nuestro app settings JSON, ¿verdad? Mapearla exactamente a un modelo igual a él. Entonces, esa sección se convierte en un modelo. Entonces, nos da una flexibilidad de utilizarla de esta forma, ¿verdad? Y aprovechar, por así decirlo, el IntelliSense del Visual Studio, por ejemplo, para no caer en errores humanos al estar haciendo este tipo de cosas. Entonces ya no tenemos como que cambiarlo a mano en todos los lugares, ¿verdad? Y nos da también como una integridad real de lo que tenemos en la configuración contra lo que tenemos en el modelo. Entonces una buena práctica para utilizar archivos de configuración. Por la parte de User Management Integration, esto es el tema de autenticación y autorización. En .NET básicamente se ha utilizado mucho Identity Core o Identity antes de que existiera Core, perdón, para el framework normal, pero la ideología es la misma, el tema de tener usuarios, el manejo de roles, los claims y etcétera. Y ahora para Web API se ha venido mucho utilizando el tema de JSON Web Tokens, ¿verdad? Entonces, hay librerías para JSON Web Tokens, hay muchas librerías para Identity Core, básicamente la Identity Core. Y ahora ha venido lo que es el concepto de Identity Server, que es donde se pueden utilizar las dos juntas. Este es un ejemplo de un JSON Web Token, donde podemos tener nuestros claims que queramos, que básicamente son más propiedades que sentamos que son útiles, o simplemente un rol para poder autorizar algún método como acá, ¿verdad? Que el delete solo lo puede hacer si viene un rol de admin en ese token. Y ya Netcore nos provee ciertas cosas para configurar esos tokens, ¿verdad? Ahora sí, entrando a CQRs y Mediator, básicamente CQRs es Command Queries Responsibility Segregation. Eso lo que nos dice es, usemos handlers y separemos los reads de los writes. En este caso, los reads vienen a ser todos nuestros selects, básicamente todos los get, y los writes vienen a ser nuestro create, nuestro update y nuestro delete, por así decirlo. Entonces, lo que nos dice CQRs es que separemos esas lógicas, ¿verdad? Alguna ventaja es un mejor performance, que tenemos todo separado y podemos utilizar si queremos una base de datos para escritura y otra para lectura si lo viéramos necesario.
y nos quedan controllers mucho más limpios. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de separación para un tema de empleados. Separamos nuestro folder de comandos con nuestro folder de queries, ¿verdad? Estos son ejemplos sencillos, ya lo vamos a ver un poco mejor. El tema de CQRs se orienta mucho a utilizar nuestro DTO, ¿verdad? Para convertir los objetos de base de datos a un objeto más legible, si hubieran propiedades que creemos que necesitan algún format o qué sé yo. Y el tema del view model para ya enviar eso al frontend, por así decirlo, o retornar esa parte, que sea nuestro response desde el Web API. Para ese tema se utiliza mucho el automapper, que ya lo vamos a ver. Ese es un ejemplo de un delete. Si ustedes ven, eso es un handler del delete. Entonces, esa es la lógica robusta, tal vez por así decirlo, de un delete, y el controller simplemente queda de esta forma. El mediator nos permite convertir el request que viene, más que convertirlo, enviarlo a otro proyecto, por así decirlo, poder enviarlo a otra capa y que se siga comportando como un request. Entonces, el controller nos queda totalmente limpio. Y eso es lo que les decía del automapper. Básicamente el automapper queda ligado a nuestro modelo y ya convierte directamente las propiedades de base de datos a un view model que nosotros creemos legible para hacer el response, para no enviar al response todo lo que viene de base de datos, sino lo que realmente ocupamos. Y al final, lo que les decía, tenemos controllers súper más limpios y claros, ¿verdad? Algunas de las ventajas o conclusiones es eso, que tenemos todo separado, es muy fácil añadir nuevas características porque simplemente o agregamos otro comando o agregamos otro query y no estamos rompiendo, por así decirlo, nada existente, ¿verdad? Los comandos y los queries es recomendable que sean de responsabilidad única. Al final la aplicación se convierte en eso, en un conjunto de requests y responses, ¿verdad? Y como es independiente de la infraestructura de las capas, nosotros lo podemos llamar fácilmente en un proyecto de pruebas y probar directamente un comando o un query, por así decirlo. Y ahora sí, el tema de event sourcing, los dos los voy a abarcar un poco en el demo, más a detalle, ¿verdad? El event sourcing básicamente es una base de datos, por lo general en la nube. No digo que no se pueda hacer alguna local, si se puede a menor escala, podemos realizar una base de datos para event sourcing, pero event sourcing básicamente es una base de datos donde almacenamos objetos o eventos inmutables, es decir, lo que almacenemos ahí ya no cambie y nos permita realizar estudios sobre eso, ya sea estadística, auditoría, ver el manejo de hacer un debugging o hacer un test de lo que ha estado pasando. Entonces, básicamente, voy a poner un ejemplo muy básico, que es el que voy a utilizar en el demo, un carrito de compras, qué sé yo. Por ejemplo, las empresas grandes que utilizan esto, vamos a decir Amazon, almacena incluso la búsqueda que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, poder estudiar el comportamiento, ¿verdad? Y las preferencias incluso del usuario final en base a lo que se ha guardado o el histórico que el sistema ha realizado, ¿verdad? Tener toda esa data que nos ayude para toma de decisiones, para business intelligence, qué sé yo. Y también auditoría, errores, etcétera. Y también devolvernos en el tiempo para ver qué sucedió en ese momento en la aplicación. Es una cosa que permite event sourcing. Ya lo vamos a ver un poco mejor. De las tablas importantes para un event sourcing o un event storage a baja escala es tener nuestra tabla de eventos, ¿verdad? Que si yo añadimos un producto al carrito de compras, eso se guardó acá, o una búsqueda, eso se guardó acá. Muchos productos de e-commerce, perdón, básicamente no guardan esto, también hay que ver que es algo costoso, ¿verdad? Y guardan nada más la compra en sí o la factura final. Pero para empresas grandes que tienen ese aspecto comercial, a ellos sí les sirve claramente guardar hasta la búsqueda que se hizo. Incluso tal vez hasta más que el checkout, porque ya eso les da la oportunidad
de crear ads, crear anuncios, etcétera, ¿verdad? Para captar más clientes. El tema del snapshot básicamente es una foto a todos los eventos en cierto determinado tiempo o fecha, ¿verdad? Como para saber cómo estaba guardado nuestra data histórica en ese momento, ¿verdad? Tener una fecha para poder hacer un estudio a esa fecha si quisiera. Básicamente es un conjunto de eventos en determinado tiempo. Con esto se puede crear un event storage, digamos lo básico, porque hay otras características importantes que el event storage debe tener, que ya las vamos a ver. Un event storage básicamente es esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, tenemos un web API, tenemos los comandos y los queries, tenemos el event storage y los eventos tienen una característica relevante, por así decirlo, aparte de que son inmutables, porque si no, no estaríamos haciendo estudios reales de lo que ha pasado, pueden ser real time, ¿verdad? Que haya una aplicación de Business Intelligence escuchando esos eventos que están sucediendo. O incluso que eso se consuma por otro web API o por un UI de otra aplicación. Pero básicamente tenemos el event storage en la nube y nosotros podemos decidir si alguien más lo está escuchando o no. Entonces tenemos el stream básicamente es solo el nombre o el identificador que le vamos a dar a un conjunto de eventos, ¿verdad? No sé, un evento puede ser car item added, por ejemplo, se añadió un producto al carrito de compras. El tema del query es importante. Aquí la herramienta que utilicemos para event storage debe permitir de alguna forma hacer consultas sobre él, ¿verdad? Para poder realizar estadísticas en base a eso. Las proyecciones y los snapshots vienen siendo similar. La diferencia es esta. Las proyecciones son algo que yo creo en el event storage para que esté escuchando ciertos cambios. Para seguir con el ejemplo, que siempre esté escuchando el carrito de compras, pero por así decirlo, para siempre, ¿verdad? Entonces, si yo al final del día como negocio quiero revisar algo, para ver cómo va, voy y reviso, qué sé yo, un gráfico que está escuchando esta proyección. Y el snapshot es una proyección, pero estática, o sea que yo le defino hasta cuándo escucha. Entonces, cuando yo la creo, terminó en cierto espacio en el tiempo y de ahí no sigue escuchando más eventos. Se queda hasta ahí y cuando yo quiero ir a consultar qué pasó, lo puedo ir a ver. Ya sea que hagamos un snapshot cuando el usuario le dio cancelar al carrito de compras o un snapshot por algún error en la aplicación y después queremos devolvernos a ver qué es lo que estaba haciendo el usuario o qué tanto había guardado en los eventos para que ocurriera el error o para que hiciera el cancel. La suscripción es lo que nos permite este tema de emitter y receivers, ¿verdad? Para tener el real time básicamente. La herramienta Event Storage nos provee el tema de suscripciones y el emitter va a ser nuestra aplicación que esté enviando los eventos, ¿verdad? Algunos approaches a tener en cuenta es que el hecho que estemos utilizando Event Sourcing no quiere decir que tenemos que utilizarlo para todo. Por ejemplo, podemos guardar en nuestra base de datos principal y no guardar nada en el Event Storage, porque simplemente tal vez ese aggregate no nos da valor como negocio. Entonces, obviamos el guardado en el Event Storage. Podemos guardar en ambos, ¿verdad? Guardamos en la principal y guardamos en el Event Storage si lo vemos necesario. Incluso no guardamos nada en la principal, que es un ejemplo muy dado. Por ejemplo, no guardamos en la principal ninguna búsqueda ni que se añadió un ítem al carrito de compras, pero sí lo guardamos en el Event Storage para después poder estudiar ese comportamiento. Y ya el guardado con lo que es las suscripciones para tener el real time, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya vamos entrando un poco al código y a la demo. Entonces, el primer ejemplo que voy a mostrar es el de real time, ¿verdad? Nada más voy a levantar, esta es la herramienta que estamos utilizando para Event Storage. Esto lo pueden encontrar ahí, ya viene la documentación y demás. Yo ya descargué, por así decirlo, el bunch of files de esto. Entonces vamos a levantar esa instancia para que vean cómo se ve.
Entonces, este es el comando. Todo esto se encuentra en la documentación. Con este comando levantamos la instancia de Event Storage. Una vez que tenemos el storage levantado, lo buscamos en el navegador. ¿Verdad? Y básicamente este es el storage. Es una de las herramientas que encontré para utilizarlos con .NET, por ejemplo. Aquí si pueden ver, no hay ninguna conexión al Event Storage. Imaginemos que este Event Storage está en la nube, ¿verdad? Siempre. Y como pueden ver aquí lo que les decía, tenemos para realizar proyecciones, esas son por defecto. Los snapshots van incluidos aquí mismo, simplemente como les digo, puede ser una proyección continua que siempre queda escuchando eventos, o puede ser una proyección estática que a cierta fecha o a cierta hora no escucha más. El tema de los queries, que ya lo vamos a ver, y las suscripciones para el real time. Entonces, el primer ejemplo, vamos a ver lo de real time. Yo voy a levantar acá este API que tenemos, que va a ser el emitter, por así decirlo. Ok, esto está con NGSWAC en los paquetes de la aplicación de Netcore, entonces nos permite tener esto en Swagger. Por otro lado, vamos a ver si puedo pasar esto para acá. Oh, perdón. Por otro lado, yo tengo por acá. Voy a cerrar esto por acá un momento. Si pueden ver, aquí ya hay una conexión. Esa es la conexión del Web API, por así decirlo, del que vamos a utilizar como emitter. Y ahora, por acá tenemos otra aplicación de consola que la vamos a utilizar como el receiver. Entonces, si vamos acá, ustedes pueden ver que hay otra conexión ahora. Eso está escuchando y eso ya tuvo que haber creado acá una suscripción. La suscripción va a estar escuchando bajo este identificador. En el momento que el Web API envíe algo al Event Storage por ese identificador, va a ser el trigger del real time, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en el API, si vamos a Products, yo tengo que lo haga ahorita en este post para poner un ejemplo. Vamos a poner aquí this real time. Y ves, de este lado ya lo recibió el proyecto de consola. Y si vamos a ver el storage, aquí ya dice que tiene uno. Entonces, es un ejemplo muy básico, pero ejemplifica muy bien el real time. Aquí ya podemos ver el string que está utilizando en este momento y vemos que se envió todo el objeto que yo estoy enviando ahorita en el post con otras propiedades extra útiles, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo para real time. Vamos a seguir con Snapshot One Time Projection. Este sí lo quise ejemplificar un poco más con un UI. Voy a levantar una aplicación muy básica de Angular para ejemplificar el snapshot. Entonces, básicamente, esos son ejemplos de productos precargados, ¿verdad? Vamos a ver. La idea del snapshot es que nosotros podamos tener una proyección acá en el Event Storage. Como ven, esas son las proyecciones por defecto. Que podamos tener una proyección estática que deje de escuchar después de que la hagamos y poder consultarla en algún momento, ya sea para devolvernos en el tiempo en la aplicación o simplemente revisar qué fue lo que pasó y qué había ahí para efectos de auditoría. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear aquí, qué sé yo, un mouse, un keyword.
y listo. El checkout me agrega eventos al event storage. Vamos a ver por acá. ¿Ves? Tenemos un string para el carrito de compras, digamos. Y ahí tenemos lo que se creó ahorita en el carrito de compras, pero aún no tenemos la proyección. Digamos que en este momento todavía no nos importaba la proyección. Pero en el momento que yo le doy cancelar, sí me importa saber por qué, digamos, se canceló ese carrito o esa orden y qué era lo que había cuando se canceló. Entonces, cancelamos y vamos a ver que aquí se creó una proyección. Esta proyección está stopped de una vez porque es estática. Si fuera continua, sigue corriendo y sigue escuchando los cancel, pero en este caso yo quiero solo ese, por así decirlo. Entonces, podemos hacer algo como esto. Vamos a ver. Una vez que nosotros tenemos una proyección, aquí yo hice un ejemplo muy básico para consultarla, pero solo para que vean el resultado. Ya con una base de datos y esto bien montado como debe ser, ya nosotros almacenamos los ID de las proyecciones para no hacer esto, ¿verdad? Pero digamos que este es nuestro snapshot ID. Yo le doy traer el carro de un snapshot y aquí nos retrocede en el tiempo, por así decirlo, cómo estaba ese carrito de compras. Entonces, para efectos de testing o debugging, yo puedo saber qué fue lo que pasó en ese momento. Ya sea por un cancel o por un error, incluso en un exception, podemos tirar ese snapshot, ¿verdad? Luego, el ejemplo que sigue es una proyección continua. Esta proyección que vimos ahorita, la estática, se creó en código, se creó por debajo. Para esta continua, les voy a mostrar cómo se haría manual. Entonces hacemos un new projection aquí. La proyección lo que ocupa es un nombre y un query. En este caso, esta herramienta realiza el query por JavaScript, ¿verdad? En este caso, esta es como la sintaxis que usan. En la anterior es lo mismo. Uno le manda la sintaxis similar a esta, nada más que en código, y ya la crea acá, ya con las herramientas que provee la librería para utilizar Event Storage. Entonces a esta le decimos que va a ser continua porque queremos que siga escuchando siempre, ¿verdad? La creamos. Cuando vamos a proyecciones, aquí tenemos la proyección de contar monitores, por así decirlo, que han sido añadidos a diferentes carros. No la cantidad de monitores, pero sí saber cuántas veces, por lo menos a un carrito de compras, se añadió al menos un monitor, por así decirlo. Entonces, si esa aplicación fuera, por así decirlo, otra aplicación donde nada más están estudiando cosas o tratando de analizar cosas y es un gráfico más robusto, aquí yo no he añadido monitores. Entonces, vamos a añadir uno acá. Simplemente llegó otra persona en otro carrito y añadió otro cliente. Y la otra aplicación que está viendo siempre esta proyección, decide consultar en determinado momento, por ejemplo acá, ya sabe que han sido 3. Esa proyección sigue escuchando continuamente. Aquí alguien agregó otro, ya la proyección lo sabe. Entonces básicamente esa es la proyección continua y la otra era el snapshot, ¿verdad? Esos son los 3 usos más dados de Event Storage: el real time, el snapshot y la proyección continua. ¿En qué ayuda Event Sourcing? Básicamente es eso, en tema de decisiones, testing, auditoría, donde los clientes vienen y agregan eventos. Eso es como un summary nada más. Yo quiero un snapshot o en ese determinado momento tener algo que consultar. Tomo decisiones y repito el ciclo. Básicamente es esa parte de Event Storage. Algunas herramientas, esa es la que estamos utilizando en este momento. Existe Apache Kafka, Azure Event Hubs, RabbitMQA, ActiveMQ. Yo con esta sinceramente no he tratado de implementar algún ejemplo. Esta fue la que encontré más orientada a .NET, donde encontré más información, por así decirlo. Ya estas habría que ver qué ventajas, desventajas o características tienen. Algo que hay que tener muy en cuenta es que no toda herramienta que nos provea el real time
la podemos usar para Event Storage. No es exactamente así, ¿verdad? Porque hay muchas herramientas que nos proveen el real time, pero para temas de notificaciones push, qué sé yo, eso no es recomendable tanto para Event Storage, porque no están hechas para almacenar tanta cantidad de objetos, ¿verdad? No están hechas para esa robustez, solo están hechas para hacer un stream de emitter y receiver, por así decirlo. Entonces, tener ese cuidado. Y también, no todas las herramientas que nos permiten el manejo de colas de mensajes funcionan para Event Storage, ¿verdad? Entonces, lo recomendable ahí es buscar herramientas que estén hechas para ese propósito como esta. Ahora, como les decía, se puede hacer en Event Storage a menor escala si no necesitamos real time, qué sé yo, se puede hacer. Se puede hacer en una base de datos de la que queramos, simulando las tablas que necesitamos, ¿verdad? Proyecciones, formas de hacer query, qué sé yo, ese tipo de cosas. Se puede simular un Event Storage más a baja escala propio. No es que estamos limitados a eso, ¿verdad? A usar herramientas. Pero por lo general las empresas grandes que no tienen problemas de costos y estas cosas, obviamente utilizan herramientas muy robustas para su fin, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente esta solución. Como les decía al principio, es una solución orientada a este tema de Domain Driven Design y microservicios. No es la arquitectura básica que tenemos o estándar que hemos acostumbrado a utilizar. Ya esto viene orientado a lo que es el Clean Architecture, donde tenemos nuestro Web API, una solución de dominio, una solución de aplicación y la infraestructura. Básicamente en el dominio tenemos nuestras entidades, que esto fue lo que estaba utilizando para el demo, ¿verdad? Cosas comunes para las entidades y ya. En el infrastructure tenemos nuestro DB context, por así decirlo, nuestro tema de base de datos y la persistencia. Como pueden ver acá, aquí hay un ejemplo del SID que utilicé para los productos que tenía en el UI. Y acá se viene a utilizar Fluent API para configurar reglas del modelo, ¿verdad? Es un ejemplo muy básico, pero más o menos para que tengan una idea de dónde va cada cosa, al menos en esta arquitectura. El tema de Dependency Injection es un tool o un package de NuGet que nos permite crear aquí las dependencias claras de este proyecto. Aquí, por ejemplo, estamos usando un in-memory, ¿verdad? Como lo vimos ahora más atrás. Básicamente este dependency injection acá, incluso acá hay otro también, lo que nos permite es en el startup de nuestra aplicación poder hacer este add application, que es el proyecto, y add infrastructure, que es el otro proyecto, ¿verdad? Entonces básicamente ya queda todo integrado, por así decirlo, de una forma más ordenada en nuestro Web API, ¿verdad? En la parte de application tenemos, acá yo tengo el servicio para conectarme al Event Storage, ¿verdad? Tenemos un common para el manejo de excepciones, el automapper que les decía ahora. Esto, bueno, es buena práctica tener acá. Como el demo no era orientado a tener todo completo, sino CQRS y Event Sourcing, ahorita no tengo utilidades acá, pero sí es bueno tener las utilidades para lo que les mencionaba, para texto, seguridad, encriptar, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Interfaces. Y acá tenemos la separación de comandos y queries, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el de un create, un validator con Fluent Validation, para que vean el ejemplo. Y el create product lo podemos ver acá. Esto es un handle y aquí está como todo lo robusto, ¿verdad? Como les decía, podemos guardar en nuestra base de datos principal y en el Event Storage también, si quisiéramos hacerlo. Todo este uso del código de Event Storage es de un paquete que se llama Event Store Client. Ya en la documentación viene todo el uso de cómo publicar eventos, cómo crear suscripciones, cómo crear snapshots, todo ese tema. Como les digo, aquí si no queremos enviar este evento al Event Storage, no lo enviamos, pero si vemos que es importante, entonces lo enviamos. Entonces, si pueden ver, aquí está todo lo robusto del Create. Este es como nuestro binding de lo que va a recibir o aceptar del request cuando el mediator haga el send.
Entonces, por ejemplo, cuando vamos a un controller, productos, aquí este send es lo único que va a hacer el controller en esa parte, que el mediator nos permite realizar eso, ¿verdad? Igual es un nugget que está por acá, ¿verdad? Entonces, esa es como la parte de CQRs. Y la parte de event sourcing, como les decía, yo tengo un servicio acá, que es el que se encarga de publicar un evento, de crear una proyección. ¿Ves? Si ven acá hay un código armado del JavaScript para hacer el query que les mostré con el otro que hicimos manual, ¿verdad? La forma de leer los eventos. Y como les digo, todo eso ya está en la documentación. Claramente va a variar para la herramienta, por así decirlo. Y de este otro lado, en el que está escuchando, también básicamente usan la misma librería, pero digamos que este solo se limita a crear la suscripción y a estar aquí escuchando en este método, ¿verdad? Y ya es donde ahora nos mostró el receive. Vamos a ver. Conclusiones de event sourcing. Bueno, al final era eso, almacena data que sea inmutable para poder estudiarla, si no, no tendríamos algo real de lo que pasó, la idea es que eso no cambie, ¿verdad? Después nos permite el tema del real time, nos permite movernos hacia atrás y adelante en el tiempo con las proyecciones estáticas o snapshots, y es muy importante considerar cuándo usarlo, ¿verdad? No estamos diciendo que por ser una buena práctica hay que utilizarlo siempre, ¿verdad? Porque si puede generar costos almacenar tanta data en un storage. Algunas librerías recomendadas, OpenXML es muy buena para exportar a Excel, a excel.xlsx, por así decirlo, al estar hecho sobre XML por debajo. Es muy bueno utilizarla porque es mucho más rápida que escribir los objetos del Excel que son celdas y rows, ¿verdad? El Bogus para los Fake Generators que les mencioné, iTextchart y PDFchart para cosas de PDF, el Logger, el Event Client que es el que estoy utilizando para el demo, Redis para cosas de caché, el Identity Core y Server para el tema de roles, usuarios y tokens, o librerías de JSON Web Tokens por aparte individuales, Swashbuckle y Genji Swag para ver el API con Swagger como está acá, ¿verdad? Y el mediator claramente para el tema de CQRs. Estos son algunos links recomendados. Como conclusiones, vamos a ver, todas esas buenas prácticas que vimos son aplicables dependiendo de la necesidad. Básicamente hay que estudiarlas y ver sus pros y sus contras para ver si realmente nos van a dar valor en un proyecto. Por lo general, todas estas que mencioné, yo las he utilizado y no les he visto como muchas contras, ¿verdad? Pero, pero al menos como el de CQRs es un poco más complejo implementarlo. Entonces yo siento que no es tan recomendable utilizarla para algo muy pequeño, creo que más bien nos va a quitar tiempo, ¿verdad? Y también si es algo que no va a ser tan reutilizable, nos puede quitar tiempo. Pero si queremos algo más robusto, más ordenado, que se puede reutilizar por muchos otros proyectos, creo que es un buen approach separar nuestros reads y nuestros writes de todo ese tema. Ninguna de estas prácticas es independiente entre ellas. Digamos, podamos usar Fluent API si queremos y no nos va a afectar el Entity Framework. Podemos usar Data Annotations en vez de Fluent API. Ya ahí también es cuestión de gustos, ¿verdad? Y facilidades, pero es como lo que se viene usando. El CQRs, como les decía, no es obligatorio utilizarlo. El Event Storage tampoco. Al final todas son prácticas que no dependen una de otra y veremos en el proyecto si la aplicamos o no. Y sí son prácticas muy utilizadas en ese tema que les decía de Domain Driven Design y microservicios.